Bueno, pues seguimos con el seminario con el tema de la censura, Sumer y la censura y Sumer, que ya surgió ayer, creo, en un momento puntual en alguna de las dos conferencias y también ahora con la que ha expuesto Fran con el humor y cómo hemos visto, nos ha mostrado algunas viñetas en las que Summers ataca a la censura y se burla de ella, ¿no? Aquí vamos a ver algunas otras viñetas, ¿no? Y vamos a ver un poco la actitud de Sumer con la censura porque fue una relación bastante conflictiva, una relación bastante tensa. Como veremos ahora más adelante, yo incluso empleo el término sumerfobia. Ahí es curioso que haya salido el adjetivo sumersiano y hoy la palabra sumerfobia. Y bueno, después la argumentaré porque entiendo que cabe hablar de sumerfobia, aunque hay otros historiadores y críticos de cine que creen que es un poco exagerado, pero en fin, en mi opinión, en el análisis que yo hago, creo que no, ¿no? Creo que había una especial inquina de los censores hacia Sumer. Y bueno, Sumer, lejos de, como se ha podido ver un poco en esta conferencia previa del humor, lejos de amilanarse y de callarse y mantener silencio y agachar la cabeza, pues opuso resistencia y contraatacó con todas sus armas y con bastante ingenio, por cierto. Bueno, a modo de pequeña introducción, dos muestras un poco de cómo funciona la censura o dos muestras un poco de ejemplos ridículos de la censura, porque hablar de censura en cine español es, por un lado, muy doloroso, ¿no? Porque frustró y castró muchas historias, muchas películas, muchos guiones, pero también propició momentos muy ridículos, ¿no? Y aquí traigo dos que quizás mucha gente conozca, pero otros quizás no, y por eso los comparto. Hablo de la ferocensura, pero que muchas veces los censores, el otro día, ayer lo hablaba con Rafael Lutrera, catedrático de Historia del Cine, a veces los censores incluso eran críticos de cine. Aquí hablaré de hecho de uno de ellos. Y bueno, y también había censores que eran religiosos, pertenecían a órdenes como los dominicos, también hubo censores que eran militares. En fin, la censura, la verdad que en los 40 años del franquismo evolucionó mucho, ¿no? En sus integrantes, incluso en sus nombres, ¿no? Al principio ni siquiera se llamaba Junta de Censura, ¿no? Ya después abiertamente mantuvieron el nombre, pero al principio era como Junta de Apreciación y Calificación de Películas y tal, ¿no? Pero en definitiva eran censores, ¿no? Y bueno, una de esas anécdotas así muy ridículas que le pasó, la vivió Berlanga, que también sufrió mucho pues, bueno, el trabajo destructor de los censores, era con uno de esos guiones que presentó, y bueno, había una secuencia, esta anécdota como digo es muy conocida, había una secuencia que ponía Gran Vía, exterior día o algo así, ¿no? Y los censores la tacharon, un censor la tachó, y bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Dice, no, porque es que siendo el señor Berlanga con su imaginación, pues capaz de poner a dos obispos saliendo del Pasapoga, que era una sala de fiesta, ¿no? O sea, algo que ni siquiera Berlanga pensó en ningún momento y ya los censores ya llegaron más lejos, ¿no? Y después hay también otra anécdota muy ridícula de ese papel muchas veces siniestro de los censores, que tratando de arreglar una situación que era incómoda para ellos, bueno, hay que decir, hago un inciso, que la censura en España, al igual que en Italia, en la época de Mussolini, una herramienta que les fue muy útil fue el doblaje, que las películas fueran dobladas porque permitía cambiar diálogos que estaban en las películas originales y que se suprimían o se cambiaban cosas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, películas americanas de los años 40 o incluso los 50, a lo mejor se hace referencia a la guerra civil o a las brigadas internacionales, o un personaje ha combatido en la guerra de España en las brigadas, pues mejor, eso por supuesto en la España de Franco se omitía, entonces donde decía eso, pues se ponía otra frase, ¿no? Entonces, pues el uso del doblaje permitía hacer este tipo de cambios, ¿no? Y en esta película de John Ford, magnífica, en Mogambo, es la historia de una pareja que va a un safari al interior de África y allí ella se encuentra con un antiguo amor, ¿no? Y entonces esta relación de este triángulo amoroso, esta relación de infidelidad, pues claro, los censores no podían consentirlo, entonces lo que hicieron fue cambiaron la relación de los dos, de este matrimonio, lo cambiaron de lugar de ser pareja, a ser matrimonio, fueran hermanos. Entonces, claro, tratando de arreglar una relación de infidelidad, acabaron propiciando una relación incestuosa, ¿no? Porque claro, compartían tienda de campaña, compartían cama, entonces, bueno, el espectador podía entender claro, que hermanos, en fin, había ahí algo más que una simple relación fraternal, ¿no? Entonces, por tratar de enmendarlo y de ocultar una cosa, pues fue peor remedio que la enfermedad. Como digo, dos botones de muestras de esos ejemplos en los que la censura llegó a ser muy, muy ridícula. Y ya entrando en el cine, en Sumer, la figura de Sumer, esto
Beatriz, esto es Google Chrome. Perdón por la pausa. Es que cuando se pasa a otros formatos ocurre esto, se desconfigura. ¿Qué? Sí, pero no sé si va a ocurrir más, pero aquí es que hay vamos, esta frase que no se entiende. Esto es Google, esto estamos en Google, ¿no? ¿O se ha pasado a PowerPoint? Drive, lo probé, lo que pasa es que se está solapando aquí. Sí, pero no se puede hacer directamente de Google. Es que está en PowerPoint ahora mismo. Sí, Es que el formato PowerPoint lo que hace es que desconfigura. Vale, sí, no hay problema, tiene internet en el ordenador, se puede, Vale. puede acceder si quiere. Ya, sí, pero... Bueno, vamos, para no hacer lío, vamos a seguir con esto y si no, si veo que se desconfigura algún caso más... Vale. Porque claro, que se ha montado a lo mejor dándole un... No, pero claro, ya no sabemos en qué orden va a quedar. Bueno, que yo por eso siempre, para volver a poner la pantalla completa... Aquí, en este botón de ahí. Pero si quieres se puede conectar a internet, que tiene internet. Sí, pero mientras entramos, no entramos... Aquí arriba. Que se ha puesto... Este, ¿no? Eso. Bueno, es que es... En fin, bueno. Espero que no haya más desconfiguraciones de este tipo. Es que cuando se pasa a otro formato ocurre. Bueno. Tres testimonios muy diferentes, de tres puntos de vista completamente opuestos, que coinciden en algo, en el papel de Sumer frente a la censura. Tenemos primero Marcelo Arroita Jauregui, que es un personaje censor que tendrá cierto protagonismo en esta conferencia, porque lo veremos después y veremos quién era este hombre, este señor, que afirmó en uno de los informes de censura que Sumer fue el que más se enfrentó con la censura, el que más se metió con ellos, ¿no? Después veremos algún ejemplo. José Luis Warner, uno de los críticos de cine más reputados, que cuando publica en la revista Casablanca, a propósito de la crítica que hizo de Ángeles Gordos, dice, aunque no se puede ver la frase, que Sumer fue el que se enfrentó, se reveló de una forma más destacada frente a la censura, ¿no? Y por otro lado, una persona fuera de ninguna duda del prestigio de Basilio Martín Patino, director, que también, en este caso en la necrológica que publicó en El País, pues que afirmó de una manera rotunda que Sumer fue quien más se enfrentó a los censores. Es decir, tenemos testimonio de un censor, de un crítico de cine, testigo de esa época, y un director de cine, compañero, colega, prácticamente de la misma generación, y los tres coinciden en que fue el que más se enfrentó a la censura, como vamos a ver ahora. Esto es una viñeta publicada en un periódico en los años 70, en el que, sí, yo creo que se puede ver, ¿no?, el texto de la viñeta, en el que se habla de los cortes, ¿no?, y de, bueno, prefiero ver las películas españolas porque me imagino, lo paso bomba imaginando las cosas que han cortado, ¿no? Pero la película que se anuncia no es por casualidad la de otro director que no sea Sumer, porque era, insisto, el director de los más censurados, ¿no? O el más censurado, ¿no? Bueno, esta viñeta acabamos de verla hace un momento en la presentación de Fran. Con Del Rosa al Amarillo ya la censura empieza a asomar la patita, ¿no? No es una película que sufra muchas mutilaciones ni muchos cortes, pero ya hace un primer aviso. En este caso, la censura funcionaba, en la época de Franco funcionaba, tenía como básicamente tres filtros. Primero era el guión, es decir, para poder rodar una película tenía que darte permiso de rodaje, era un trámite burocrático administrativo obligado, tenías que tener un permiso de rodaje, pero para que te dieran el permiso de rodaje tenías que presentar el guión. Entonces había una primera junta de censura con lectores de guión, entonces tenían que leer guión y pues hacían referencias, ¿no?, a esto en la página tal, ahora veremos informes de censura, esto hay que quitarlo, esto hay que cortarlo, esto eso. Ellos muchas veces hablaban de modificaciones, la palabra cortes, cortes no les gustaba emplear, hablaban de modificaciones, ¿no? Entonces ese era el primer filtro, ¿no? Ese análisis de la partida de lectura del guión, donde se decía en la página tal, quitar esto, sustituir esto por esto otro y tal. Después, la película rodaba a partir de ese guión. Si te echaban el guión para atrás, te lo prohibían, podías volverlo a presentar, más versiones y tal. Eso es algo que hizo Sumer mucho. Y ya cuando habías rodado la película, en función de ese guión, tenía que verla un visionado, de nuevo los censores,
Y entonces ahí te podían decir directamente, usted ha rodado esto y tal, pero esto tiene que quitarlo. Entonces en lugar de decir la página tal, pues te decían rollo tal, quitar esto y esto, rollo tal, quitar esto y esto. Y por si fuera poco, después había un tercero que era más sutil, más velado, que era el que según tú hubieras sido más o menos díscolo, más o menos obediente, hubieras dado más o menos problemas a censura, pues así te iban luego a tratar a la hora de calificar la película. Entonces había un sistema, una especie de, como si fuera un examen, ¿no?, de puntuaciones, ¿no? Entonces había varios niveles, interés especial, que era el nivel más alto, y así iba bajando, iba bajando. Entonces, en función de esa puntuación que te dieran los censores, o el comité de calificación en este caso, pues la película va a tener, los productores van a recuperar un porcentaje mayor o menor. Es decir, si tenía una calificación muy alta, pues el productor luego iba a recuperar gran parte de esa inversión, porque no había sistema de subvenciones anticipada, y si te da una calificación más baja, pues ibas a recuperar muy poco y pues, podía suponerte la ruina. Entonces, muchas veces, pues, cuando Sumer había conseguido pasar ese primer filtro del guión, el segundo de la película, pues a lo mejor le castigaban, le sancionaban, y entonces le daban una calificación muy baja para que el productor pues perdiera dinero. Entonces se pensara mucho producirle una película a Sumer en el futuro. Entonces, con esta película no hay muchos cortes como tal, pero lo que sí hay son comentarios muy despectivos que mostraron una clara cortedad de miras de los censores cuando leyeron ese guión de Rosa Amarillo, porque decía que era una película menor, una película sin un interés, una película intrascendente, pues o menor, bueno, del montón. Claro, después se vio que De Rosa Amarillo está considerada una de las obras maestras del cine español y que con esa película tan menospreciada por esos censores bastante miopes cuando leyeron el guión, pues resulta que fue al Festival de San Sebastián y ganó la Concha de Plata al mejor director, entre otros 4 o 5 premios, ¿no? Aquí vemos esta foto de la sesión de gala en el Festival de San Sebastián, y aquí arriba, en la parte superior, cortado por la cabeza, vemos a un sonriente Manolo Sumer. Pero ya en La Niña de luto, que como se vio ayer, esa segunda película, después de ese debut pues espectacular en San Sebastián, ¿no?, un director con 28 años, creo, que consigue ganar la Concha de Plata, mejor director. Después de ese debut tan prometedor y tan fantástico, su segunda película refrenda ese talento, ¿no?, y va a Cannes, el Festival de Cannes, donde consigue una mención especial. Y ya en La Niña de luto ya sí empiezan los censores a decir, esto no nos gusta. ¿Qué cosas son las que nos gustan? Pues vamos a ver aquí ahora un informe. ¿Se lee los informes o lo amplío? ¿Se leen los comentarios? Bueno, aquí vemos son a partir del guión, por eso vemos página tal, ¿no? Sumer se burla desde el primer momento. En todas las películas de Sumer hay una burla a la religión, mayor o menor evidencia, de mayor o menor sutilidad, según fuera, digamos, el grado de libertad que hubiera, pero siempre se burla a la religión, siempre, en todas sus películas. En todas sus películas siempre hay una pullita más o menos acerada a la religión. Y aquí, en este caso, por ejemplo, los censores en el año 63 pues no podían consentir que se viera una vieja que va a confesarse con miedo, por ejemplo, ¿no? O cuidar la cena de los niños duchándose, rezando el rosario. El porqué de esta obsesión con la religión, que también se ha visto en alguna viñeta, ¿no?, eso de los chistes de cura, hay muchísimos chistes de cura. Bueno, la familia de Sumer, la madre de Sumer, era una mujer muy religiosa, muy católica, y llegaba a tal extremo que era una familia numerosa, eran 9 niños, que cuando los padres tenían que salir, iban al cine o al teatro, pues, digamos, a la figura que llamaba para que se encargara de cuidar a tantos chiquillos, pues no era un familiar, no era un canguro, en fin, que todavía esa figura no existía, sino que llamaba a un seminarista. Entonces la madre siempre llamaba a un seminarista, a Hilario, para que lo estuviera entretenido, y entonces les encargaba a Hilario que le contara la vida de santos. Después, por lo que me ha contado la familia, el tal Hilario no fue tan cumplidor de estas órdenes de la madre, pero de entrada ese, digamos, era el ambiente en el que creció Sumer y todos sus hermanos, y por eso mi análisis, mi lectura es que eso que él mama desde chico, esa presencia tan destacada, tan omnipresente de la religión, hace que él, por ese carácter de esa rebeldía, como hablaba ayer Quique Colmena, ¿no?, pues aflore, y entonces en todas sus películas se burle de la religión. Y claro, en la España de Franco, pues evidentemente eso era una cosa que iba a crearle muchos quebraderos de cabeza, como vamos a ver. El juego de la oca, que allí también se habló en la conferencia de José Luis Ordóñez y la de Quique Colmena,
Y comentábamos que era una relación, un triángulo amoroso. Es una película interesante con participación en el guión de Pilar Miró. Y claro, como allí se apuntaba un poco, es una película que, claro, que estamos hablando de los años 60, que se plantee que un hombre casado con un niño se enamore de una compañera de trabajo más joven que su mujer, más joven que él, y que se plantee irse con ella, dejar a su mujer, pues claro, eso no podían consentirlo bajo ningún concepto los censores. Aquí vemos dos extractos de informes donde en el más grande, el que creo que se puede leer, ¿no?, está prohibida, ¿no?, y dice que según la norma tal no se puede presentar la obsesión sexual con suspense erótico y cierta simpatía justificadora de adulterio. Y en el otro informe está firmado por Marcelo Arroita-Jauri. Ya hablé de él hace un momento, comenté que era que él afirmó en uno de estos informes. Sumer es el tipo que más problemas nos da siempre, más que quebradero de cabeza, y que va a salir en alguna ocasión más en esta conferencia, donde también se inclina por la prohibición de este guión. Fue un guión que pasó varios controles, porque además tuvo varios títulos esta película. Finalmente pudo hacerla, pero con la imposición de que la película no podía acabar bajo ningún concepto con que este hombre se fuera con esta mujer de la que se había enamorado. O sea, se tenía que... La mujer, su esposa, quedaba embarazada de un segundo chiquillo, entonces él al final pues, lo pensaba mejor y volvía al hogar, que era lo que comentaba ayer José Luis Ordóñez, de que sacrificaba la libertad y sacrificaba el amor, ¿no?, a diferencia de sus películas anteriores. Y llegamos a Juguetes rotos, ya vamos un poco en escalada, ¿no? O sea, de rosa a amarillo, bueno, críticas despectivas que menosprecian ese guión, pero no hay cortes. La niña luto, algunos tímidos cortes por el tema de esa religión, de esa burla, esa mirada siempre mordaz de Sumer de la religión, tal. Se mete en la historia de un triángulo amoroso, entonces ahí, bueno, ya digamos que era, en esa España era casi lógico que entendiera que le iban a poner pegas, pero da un paso más con Juguetes rotos, una película que también se habló ayer mucho, ¿no? Un documental magnífico, que aquí se podrá ver y que recomiendo, además sobre todo verlo en pantalla grande, un documental muy amargo, que, por cierto, Fran, le iba a comentar antes, a propósito de esa segunda etapa de Pueblo, coincide con el fracaso de Juguetes rotos. O sea, él se fracasa con Juguetes rotos, pierde muchísimo dinero, se arruina. Entonces él tiene que volver a dibujar y vuelve a Pueblo, y por eso también el dibujo cambia, porque acaba de vivir la amargura que ha supuesto esta película, ¿no? Bueno, Juguetes rotos, ahí se habló, narra la historia de varias figuras muy populares en su momento del deporte. En este caso era un jugador de fútbol, Gorostiza, Guillermo Gorostiza, que fue, aquí lo vemos, fue una figura del fútbol, jugó en el Athletic Bilbao, en el Valencia, en la selección española, en fin, era como si habláramos, no sé, de Messi o ¿no? algo así, ¿no? Un Messi español, ¿no? Y hablaba de Paulino Skudum, que fue un boxeador campeón mundial, hablaba de toreros y también un retrato muy diferente, porque no retrataba una gran gloria como eran ellos. Él quiso también incluir en esta historia a la bella Otero, pero al final cayó en el montaje. Pero él quería también recoger, además de eso, de grandes viejas glorias del deporte, del fútbol, boxeo y también de los toros, quería alguien del mundo del espectáculo. En este caso, como digo, al margen de esa historia del episodio de la bella Otero, que cayó del montaje, él se fija en un personaje muy peculiar que es el gran Gilbert, que es este señor que vemos ahí, y que en una taberna de Barcelona él se disfraza, llega un momento que se disfraza de mujer o emplea alguna ornamentación femenina. Entonces, claro, era un episodio, bueno, peligrosísimo, claro. Casi todo era, no todos los cortes, pero muchos iban en esa línea, ¿no? De abajo, ¿no? El rollo 1 y 2, suprimir los planos del invertido con que empiece y termina el episodio de Gilbert, ¿no? Y después, bueno, tiene otras cosas como suprimir la referencia a los testículos del toro, ¿no? Suprimir la frase España es diferente, sobre un calzoncillo tendido al sol. Estamos hablando de la España de eso, del año 66, ¿no? Suprimir la frase en inglés Spain is different. A mí hay cosas antes hablábamos de detalles o ejemplos ridículos de censura, y a mí no sé si calificarlo esto de prohibir Spain is different o España es diferente como ridículo o surrealista.
pero veremos un ejemplo aún más surrealista para mí, ¿no? de este comportamiento de la censura, ¿no? A veces inexplicable. Y aquí, bueno, esto lo hacía referencia ayer, cuando se estrena esta película, la publicidad, que creo no fue muy afortunado el lema, el eslogan, se puede ver en la parte inferior, dice: si usted quiere ver una película con final feliz, no vea esto. Esto yo creo que es suicida, absolutamente suicida. Aquí, bueno, este cartel es muy curioso, que no se conserva, solamente se conserva en la publicidad insertada en la prensa, que vemos a estos ídolos de jóvenes, ¿no? Como Gorostiza, Oscudo y Vialta, y después lo vemos ya como sale en el documental. Y a la izquierda un documento muy, muy curioso que se ve, lo hemos puesto está en la exposición, firmado por Manolo Sumer, donde él pide que, como la película Esta juguete roto la llevó al festival a la Seminci de Valladolid, que su nombre era Semana Internacional de Cine Religioso, ese es el verdadero nombre de la Seminci, y ahí ganó un premio. Esta película fue muy aclamada por la crítica y galardonada, como digo, en la Seminci. Entonces, lo que viene a decir es que, bueno, que ya que se ha visto en la Seminci la versión íntegra y no ha pasado nada, no ha habido revueltas ni nada, que por favor que le dejen que esa sea la versión que se exponga en los cines, ¿no? Acepta, pues bueno, los cortes, esto en el episodio de Roland Gilbert, porque claro, en fin, era un tema muy delicado para la censura, que no iban a admitir esto de este episodio, ¿no? Pero lo demás dice que, por favor, que le crearían muchísimos problemas, le ocasionaría muchísimos problemas el tener que remontarla, que va a ser muy costoso y tal. Bueno, no hubo manera y la película fue muy cortada, cortaron como 8 minutos y medio. Ahí hubo una guerra de declaraciones entre Sumer y los censores. Sumer no se cayó, nunca, no se cayó en la democracia, no se cayó en la época de Franco. Esto es un recorte que encontré en los informes en los expedientes de las películas, en Alcalá de Henares, donde están los expedientes de todas las películas del cine español, del diario Pueblo, firmado por Manolo Alcalá, que fue responsable durante muchos años aquí del Cine Club Vida, y que recogía unas declaraciones que había hecho una agencia de prensa, ¿no? Donde dice: la censura me ha destrozado la película con sus mutilaciones, han cambiado el final, los diálogos y tal, ¿no? Y después se quejaba amargamente, ¿no? Y dice una frase: este documento está tal cual, lo encontré en los expedientes de la censura, es decir, que los censores y tal hicieron un seguimiento. Eso es algo que ocurría, ¿no? Y se desconoce bastante, pero hacían un seguimiento de los directores o de películas peligrosas. Entonces, bueno, pues a veces te encuentras recortes de este tipo, ¿no? Y subrayado en rojo y tal, ¿no? Y con comentarios y demás, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque esta película es posterior al Juego de la Oca, como hemos comentado, ¿no? Esa frase en el segundo párrafo, ¿no? Subrayado en rojo, ¿no? Donde dice: no comprendo la tolerancia que la censura española mantiene con las películas extranjeras. Una mujer adúltera en el cine puede ser francesa, italiana, pero nunca española. Lo decía por la anterior película, la que no le habían dejado, ¿no?, ese tema, ¿no? Bueno, Sumer no se va a callar. Y aquí por eso llamo que con esta película, esta película fue su segundo mayor éxito comercial, su gran éxito descomunal y además global, porque fue un éxito en muchos países del mundo, sobre todo en América del Sur, fue Adiós cigüeña, adiós, pero su siguiente película más comercial fue No somos de piedra, con Alfredo Landa, ¿no? Y aquí Sumer se venga de la censura de dos maneras, porque si acabamos de ver declaraciones de Sumer donde larga de la censura y de que le mutilan las películas, pues en sus películas pues también hace ese ataque directo y frontal a la censura que yo a día de hoy sigo sin comprender cómo le admitieron. Hay una posible lectura, pero bueno, ahora lo comparto con vosotros. Pero en cualquier caso, la venganza de Sumer, la gran venganza de Sumer en esta película, por llamarlo por partida doble. Aquí vemos la primera. Este es un fotograma de la película, esto se ve en la película. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Pues de fondo vemos a Alfredo Landa, que está en pijama, y una chica. Hay una secuencia onírica en la que Alfredo Landa sueña que persigue a una chica. Tiene también algún toque de humor surrealista porque se ve persiguiéndola por una plaza de toros y después llega a un campo de fútbol, ¿no? De nuevo los toros y el fútbol, ¿no? Como la idiosincrasia de lo español, ¿no? Y entonces cuando la persigue además con imagen acelerada y tal, cuando la persigue del campo de fútbol, la chica llega al final a la portería y entonces se queda enredada en la red.
valga la redundancia. Entonces, esto, aunque no se aprecie bien en la imagen, pero ella está atrapada en la red, ya no puede escapar, no tiene escapatoria. Entonces, en ese momento Landa, desatado, completamente desatado, se abalanza sobre ella y en ese momento entra en animación un sensor, ¿no?, que lo reconocemos por la tijera, donde dice, ya les advertí, esto va contra las normas tal de la censura, y lo corta. Esto está en la película. Pero hay otra cosa la que yo creo que Sumer llega aún más lejos, y es Marcelo Arroita Jauregui. De nuevo nos encontramos con este señor. Este hombre era... Vemos la necrológica del País. Lo define como crítico literario y escritor. Era un intelectual y en la necrológica del País podremos ver, bueno, pues su papel como escritor. Incluso se comenta que fue ayudante de producción en varias películas, una de Bardem, Calle Mayor, su relación con poeta, con gente de su generación como José Hierro, la revista Proel, en fin. La necrológica del País ofrece un retrato de él como crítico literario y escritor. Y al otro lado tenemos una semblanza de Marcelo Arroita Jauregui que está sacada de la... Arriba vemos unas iniciales FNFF, que corresponde a Fundación Nacional Francisco Franco, donde se dice que fue periodista, escritor José Antoniano, admirador de Franco, admirador de José Antonio Primo de Rivera, falangista, camisa vieja. O sea, era un falangista, era intelectual, pero que era un hombre falangista de cabo a rabo, completamente convencido en la causa. Y que este hombre tenía también sus veleidades como actor, ¿no? Le gustaba actuar, ¿no? No sé si por narcisismo y tal, pero también le gustaba eso. De hecho, haciendo búsquedas sobre él, encontré también que había incluso páginas de internet americanas de fans de Jeff Franco que lo tienen también como un referente porque él también participó en unas películas de Jeff Franco. Entonces, en ese extraño cóctel, ¿no?, que suponía Marcelo Arroita Jauregui, que era por un lado intelectual, como digo, escritor, pero era un censor muy estricto y que él mismo admitió que Sumer le dio mucho quebradero de cabeza y él hemos visto un documento antes donde prohibió películas, guiones de Sumer y propició cortes y demás, pues Sumer le tiende una trampa. Y Marcelo Arroita Jauregui cae en esa trampa, en esta película, No somos de piedra. Esto, claro, esto no deja de ser una lectura muy subjetiva, ¿no?, porque trata de ponerse un poco en la cabeza de Sumer en ese momento, ¿no? Yo, la conclusión que llego es que Sumer le dice, bueno, pues te voy a pagar con la misma moneda. Entonces le ofrece un personaje, sabiendo un poco conocedor de este hombre que es, bueno, le gusta también salir de actor, que quizás sea narcisista, no sé. Se te va a ofrecer un personaje. Y este me acepta. ¿Qué personaje le ofrece? Manco. Abajo lo vemos. Manco. O sea, digo yo, tú me cortas las películas, ¿vale? Tú me cortas los guiones, pues yo te voy a cortar a ti el brazo con el que tú me cortas las películas. En la película, vamos a ver ahora una fotografía, no sale manco, sale con el brazo escayolado, ¿vale? Pero aquí tenemos a Marcelo Arroita Jauregui, brazo escayolado. Pero, ¿cómo es este personaje? ¿Cómo es este personaje? Pues este personaje, ¿cómo lo retrata Sumer a este personaje? Es el vecino de Alfredo Landa y es un sátiro, un obseso sexual. Aquí este es un fotograma de una secuencia en el ascensor donde él entra y la chica que atiende a los niños de Alfredo Landa y su mujer, pues él libidinosamente se acerca con los deditos que mueve, de manera muy libidinosa, para rozar el pecho de ella. Esta es una secuencia, porque después hay otra secuencia en la que persigue, como Landa a la misma chica, persigue de una manera desaforada y como un obseso sexual y como un auténtico sátiro a esta chica. Yo sigo sin comprender, pues, 40 años después, cómo Marcelo Arroita Jauregui se prestó, siendo censor y con toda esta condición que tenía, a hacer este juego, ¿no? El caso, bueno, que esto está en la película y yo, en mi opinión, es que ahí le metió un gol por todas las cuadras Sumer a los censores y concretamente a este hombre, que volverá a salir después. Bueno, siguiente película, ¿Por qué te engañé tu marido? Que, bueno, una película que tiene varios episodios y uno de los episodios, porque es la historia de Alfredo Landa, que va en el camino, digamos, desde que entra en la iglesia hasta que va al altar para encontrarse con su novia y para casarse y tal. En ese camino
él va cruzándose las miradas con una serie de mujeres que están en la iglesia. Entonces, él imagina una historia, cómo sería su historia si no se casara, sino que se enrollara con cada una de ellas. Entonces, son varias historias, cada una de estas mujeres es distinta. Entonces, una de ellas, Patty Shepard, encarna a una hippie. Entonces, bueno, pues ese episodio, el de la hippie, pues que tiene momentos muy divertidos con José Luis Coll haciendo de director de cine muy, muy artístico, muy vanguardista, donde se ríe mucho del cine. Pues ese episodio fue, digamos, el más peligroso porque, claro, ahí se aborda el tema de las drogas, de hacer el amor y no la guerra, se ve incluso, aquí pone, suprimir inyecciones de cocaína, en fin. Claro, él quería un poco recrear ese mundo de hippie y tal, entonces, claro, pues eso fue, digamos, muy vigilado y muy mirado, ¿no? Y llegamos a Our Time, que es una película que aparentemente, un documental, aparentemente es sobre este boxeador que empezaba a tener mucha popularidad, allí también se habló de ella, de esta película. Aparentemente es un documental sobre él, ¿no? Y el título tiene el reclamo y tal, pero como se comentó ayer, no es realmente un documental, no es solo un documental sobre Our Time, sino que es una reflexión que hace Summer sobre la violencia cotidiana. A Summer el boxeo le gusta, le interesa mucho, él practicó boxeo. Y si el boxeo hoy, por ejemplo, en muchos medios de comunicación está vetado en las crónicas deportivas, ¿no? Porque se considera un deporte violento, ya entonces, en el final de los 60, empezaba a ser considerado así. Entonces, Summer, digamos, quiere hacer una especie como de alegato, le reivindica el boxeo y lo que viene a denunciar es que la sociedad es muy hipócrita porque muestra una piel muy fina ante el boxeo como deporte violento, pero sin embargo consciente de la violencia cotidiana. Entonces, él hace una reflexión sobre la violencia cotidiana. Y eso lo lleva a un extremo en la parte final en el que habla de la guerra y en el que es un alegato pacifista pero brutal. O sea, yo además creo, no sé, mejor que Cormena puede confirmar o no, pero yo creo que quizás sea el único director o de los pocos directores españoles que aborda el tema de la guerra de Vietnam en una película. De manera tan clara, ¿no? Estamos en pleno contexto del Vietnam. Antes Fran también mostraba viñetas de esa preocupación por la guerra del Vietnam. Entonces, claro, si en otras películas pues el tema del sexo o el tema de la religión estaban como muy mirados, aquí, claro, era el tema de los militares, ¿no? Entonces esto es un extracto de un informe donde vemos ya, aparte de la película, los rollos, donde hay que suprimir las cosas, ¿no? Y claro, son muchas referencias a los soldados, al desfile, a la guerra, ¿no? También alguna referencia a Dios, a la religión, ¿no? Como de parte del Señor que os largué. Esa cartela había que quitarla, ¿no? Pero casi todas son referentes al tema militar, ¿no? Y voy a poner, va a ser el único fragmento que ponga, voy a poner, aquí está, voy a poner el final de la película, pero antes del final pongo algunas declaraciones de prensa donde de nuevo le cambian mucho a Our Time, ¿no? Él llega a decir, todo esto son declaraciones de prensa, ¿no? No soy responsable del montaje de Our Time, ¿no? O primer KO Our Time, Summer se lamenta la censura. O sea que él abiertamente en medios de comunicación y en medios de comunicación de gran tirada, ¿no? O sea, de Pueblo, por ejemplo, ¿no? La entrevista, o sea, la declaración antes de Juguete Roto salió publicada en Pueblo, ¿no? Entonces, él, pues, denunció cuando le cortaban y lo decía claramente, ¿no? Con la anterior película, con Juguete Roto, por ejemplo, antes comentaba que hubo una guerra de cifras porque él denunció que le habían quitado como 8 minutos y medio y la Dirección General de Cinematografía dijo que no, que se habían quitado como 40 segundos o 30 segundos, o sea que me iba a desmentir, ¿no? Y vamos a ver el final, lo que no sé yo si va a estar aquí el final. ¿Está? Este es el final de Our Time, que es para mí un alegato brutal contra la guerra del Vietnam y la guerra en general, ¿no? Y él lo hace antes, Fran nos ha puesto algunos ejemplos de viñetas que colaboraban sus hijos, entonces la idea que se le ocurre para este final de Our Time es coge a su hijo Manolín, el mayor, y entonces le pregunta por la guerra. Le hace varias preguntas por la guerra. No, son preguntas que formula, que escribe Manolo Sumer, pero que no pone en voz él. O sea, la voz es de un narrador, ¿no? Entonces hace preguntas a un niño de 6 años sobre la guerra. Entonces, claro, de esa ingenuidad, de ese testimonio de un niño y de ese montaje de imágenes, pues claro, sale una cosa absolutamente tremenda en cuanto a eso, al alegato radical contra la guerra, ¿no? No, pues no. Yo creo que vamos a tener que pasarnos a Google Drive.
Ah, bueno, está aquí, vale, Sí, está aquí, lo he vale. descargado junto con lo otro. Ah, vale. Como estaban nombrados en el correo los dos. Vale. Oye, Vale, pues aquí lo veo. cuéntame una guerra. En la guerra hay unos señores viejecitos que se pelean y se dicen tontos y sacan los tanques y los aviones tiran bombas a los tanques malos y destruyen las cabañas y destruyen los aviones con una metralleta de esas que hay por ahí de soldado. Los ingleses tienen muchos cañones, se esconden entre las piedras, entre las montañas y se pegan tiros. Algunos corren con los rifles y eso. Y se tiraron al suelo cuando había bombas y con la metralleta y con unas pistolas les matan a flechas y a tiros y a puñaladas y los soldados haciendo fotos a los malos y los viejecitos se ríen de los que están muertos y otros matan a los viejecitos, los fusilan a los viejecitos. ¿Y luego qué hacen con ellos? Y luego los fríen y los muertos los llevan en coches de muertos y los llevan al cementerio para enterrarlos. ¿Y para qué los entierran? Los entierran porque están muertos y después huelen mal y se lo comen los gusanos. ¿Y cuándo se termina la guerra? La guerra se termina cuando ya matan a todos y faltan poquitos. Y después de ganar la guerra, ¿qué hace la gente? Los han matado a todos, pues se van allí a descansar y les dan comida, sopa o algo. ¿A ti te gustaría ir a la guerra? A mí sí, pero muy poco. ¿Por qué? Porque si me matan a mí, me entierran y me comen los gusanos. ¿No te gusta que te coman los gusanos? A mí no, ¿Por qué? que da mucho asco. ¿Tú sabes para qué se hace la guerra? Pues pues no sé, ¿No sabes para qué se hace la guerra? ¿para qué? Yo no lo sé. Yo tampoco. Ese es el final de Urtain. O sea, nada que ver con la figura del boxeador, ¿no? ¿De qué año? 69. Plena guerra de Vietnam, vamos. Bueno, y llegamos a su película, su gran éxito, su película más taquillera, Adiós cigüeña, adiós. Un cartel, creo que es el de su estreno en la República Checa. Y a la derecha una publicidad de la época de un periódico de Buenos Aires donde vemos arriba, ¿no?, que superó a Love Story, que en Colombia superó al Padrino, en Francia 15 semanas, Venezuela 20 semanas, en fin, fue el gran éxito global, ¿no? Esta película se estrenó en 80 o 90 países, es decir, desde los países más ignotos, desde Lesoto, Malawi en África, hasta, no sé, Hong Kong, Taiwán, toda América del Sur, la República del Golfo Pérsico, es decir, la película llegó prácticamente a todos los rincones. Un caso muy excepcional en el cine español. Y con esta película no tuvo especialmente problemas de censura, no es una película muy mutilada, no hay alguna burla a la religión, alguna burla a la autoridad, pero no es una película que, a diferencia de las anteriores, son a lo mejor más conflictivas en las materias que toca, materias sensibles que aborda Sommer. Aquí no lo es tanto, pero ¿qué ocurrió con esta película? Pues que entró en escena ese tercer mecanismo de censura que fue decir, vale, pero esta película la van a ver mayores de 18 años. Y esta película no la pueden ver adolescentes. Entonces, claro, es un sinsentido porque una película que cuenta la historia de amor adolescente, o sea, de un embarazo adolescente, que los protagonistas son todos chavales de entre 11, 10, 14 años y que no pueden verla. Y eso lo recoge muy gráficamente en esta viñeta publicada también, donde, por esto más, bueno, es una viñeta, pero esto era la realidad, es decir, no pudieron ver los protagonistas, los niños de Adiós cigüeña, adiós, no pudieron ver la película. Entonces, ¿qué ocurre con esta película? Bueno, pues ocurre un fenómeno, para mí, inédito e inaudito en el cine español. Hoy se habla mucho de los fenómenos virales, pero es que con esta película ocurrió un fenómeno viral. ¿Por qué? Porque chavales de toda España se dedicaron a recoger firmas porque querían ver la película. O sea, todos habían oído hablar de la película, que era de un embarazo adolescente, que era del paso de la infancia a la adolescencia, ¿no?
Y claro, querían ver la película, querían verla, pero no podían verla. Entonces, esta campaña la empezó realmente un chaval en Madrid, que escribió a la productora. Él se movilizó, escribió también cartas al ministro del ramo, escribió cartas a unas revistas, a unos medios, y escribió también a Sumer. Entonces Sumer puso un acto con Tico Medina y tal. Y entonces él empezó, pero después, espontáneamente, por toda España, pues fueron recogiéndose firmas. Esta firma también se conserva en los expedientes de censura. Y curiosamente, a título anecdótico, diré que, por ejemplo, en Jaén, quien lideró esa recogida de firmas fue la actriz Rosario Pardo. O sea, que ella tenía, pues eso, 13, 14 años en esa época y estaba en el Colegio de las Teresianas y, claro, quería verla. Entonces ella fue la que lideró ahí la recogida de firmas en Jaén. Entonces, por un lado, la presión, este fenómeno viral, toda España, de recogida de firmas y tal, también Sumer se movilizó para conseguir cartas de directores de colegio y tal. Entonces hizo presión también él y las productoras. Entonces, al final consiguieron doblegar y consiguieron que la película se rebajara a menores de 18 años, pero que fueran, digamos, en provisiones con colegios y tal, ¿no? Que fuera siempre un adulto, un responsable educativo, un director, en fin, un sacerdote, alguien que pues, estuviera un poco supervisando el que esos menores pudieran ver la película. Como se dijo ayer, tuvo tanto éxito que después tuvo una continuación bastante más flojita y bueno, aquí un documento de algunos de los cortes que tuvo que hacer, ¿no? a los rollos, ¿no? Donde, bueno, pues se muestra un poco por dónde iban los tiros de los comentarios de los censores, ¿no? Como suprimir lo de sí, si Dios quiere, en fin. Sumer usaba mucho expresiones populares y demás, le gustaba mucho, y bueno, pues todo eso en manos de Sumer era como muy peligroso. Y llegamos ya estamos en año 75, ¿no? El año que muere Franco y tal. Ya soy mujer. Es una película muy diferente a las anteriores porque aquí hay un punto de vista claramente de una mujer. Sumer, casi todas sus películas, 18 de sus 20 películas, el punto de vista siempre es de un hombre. En El juego de la oca, donde participa Pilar Miró como guionista, se nota mucho esa mano de Pilar Miró, se nota mucho esa mirada. Y una película sorprende y más siendo de los años 60, 63, 65. Pero Ya soy mujer es todavía mucho más. ¿Por qué? Porque se basa en la historia de una actriz, Beatriz Galvó, que trabajó mucho con Sumer. Entonces ella le cuenta una historia que le pasó en el colegio, y es que se enamoró de un cura. Y, bueno, claro, a Sumer ya decirle directamente que se había enamorado de un cura, ya su imaginación empezó ya a pensar, bueno, esto me da juego, va con mi universo, ¿no? De la religión, voy a soltar estopa y tal. Y bueno, pues entonces, claro, es el punto de vista de una mujer, ¿no? Ese paso de niña a mujer. Y claro, la película también fue muy, muy vigilada y muy censurada, ¿no? Que vimos esta ya es mi primer pecado. En esta película, por ejemplo, en Ya soy mujer, es muy curioso porque Sumer ya se empezaba a hablar un poco de sexología, ¿no? Tímidamente, ¿no? En fin. Y entonces él presentó este documento para que se vea cómo fuera de España, por ejemplo, en este caso de un periódico de Perú, ¿no? Se habla ya de esa necesidad de educación sexual, pero en España como que todavía no. Entonces, Sumer, con esta película, por ejemplo, ahora lo veremos después, la estrategia que usa es decir, bueno, me voy a adelantar a la censura. Es decir, en esa relación tan conflictiva de la censura, me voy a adelantar a la censura. O sea, sé que esta película, Ya soy mujer, el guión, me van a decir que ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con esta historia? Entonces, voy a adelantarme. Entonces voy a presentar documentos, cartas de, no sé, de algún responsable educativo o de algún teólogo que diga, oye, esta película si es necesaria para educación afectiva, educación sexual y tal. Entonces, ya ahí empezó con esta estrategia, ¿no? Pero claro, después llegamos a mi primer pecado, que él llega a Sumer un poco más lejos, ¿no? Porque aquí aúna sexo y religión. Esta película se estrena en el año 77. Y aquí aúna sexo con religión. O sea, el cóctel ya es súper explosivo. ¿Por qué? Porque el protagonista, que es este chico, Currito Sumer, su sobrino, que sale en muchas de sus películas, ¿qué papel tiene él en la película? Monaguillo. ¿Vale? Y entonces él, junto con otro amigo suyo, monaguillo, pues a los dos no se les ocurre mejor idea que poner una grabadora en el confesionario para cuando van mujeres jóvenes,
pues grabar esas confesiones. ¿Y qué hace después con esas grabaciones? Pues en el campanario de la iglesia, no en otro sitio, sino en el campanario de la iglesia, toda la pandilla de amigos se reúnen para hacer masturbaciones colectivas. Hacen competiciones de masturbaciones colectivas para ver quién gana. Eso sacado de una confesión y en Torreón, como digo, en el campanario de la iglesia. O sea, la mezcla. Entonces, esa película, ya estrenada en democracia, pero como ha dicho antes Fran, todavía la censura está activa, no se deroga, y todavía hay censores y todavía están todos los mecanismos de censura activos. Pues claro, fue ya el nivel máximo de osadía de Sumer, ¿no? Entonces, con esta película ya los censores dan un paso más, y aquí donde también es una muestra muy clara de esa sumerfobia, ¿no? Porque lo que hacen los censores, como en este caso, en los 2 testimonios que voy a poner más son de 2 mujeres censoras. Esta Josefa Vidagoa, donde directamente insulta a Sumer. O sea, ya no emite opiniones del tipo de esto hay que censurarlo, esto hay que cortarlo, esto tienes que quitarlo, pon esto en su lugar, sino ya directamente es director morboso y repugnante. ¿Qué? Sí. Pero bueno, esta censora incluso se queda corta con la siguiente. Elisa de Lara. Aquí dice, podría incurrir en delito de corrupción de menores. O sea, ya le está imputando un delito. O sea, no solamente ya le descalifica, no solamente ya le insulta, sino ya incluso le imputa la posibilidad de que esté cometiendo un delito tan grave como es la corrupción de menores, porque ha usado a esos niños en como digo, esas sesiones esa especie de competiciones de masturbación colectiva, ¿no? Y aparte, bueno, sacrílega, obscena, eso es y demás, ¿no? En fin, aquí llega el nivel máximo de esa sumerfobia, ¿no? De ese desprecio, insulto y, como digo, incluso imputación de posibles delitos, ¿no? Bueno, ahora, resumiendo un poco la reacción de Sumer. Sumer, como hemos visto, no se calla, ¿no? Aquí abiertamente declaraciones en prensa. Esta entrevista, publicada en el diario Arriba, pese al titular, es muy engañosa porque esta es una entrevista que saca el régimen. El diario Arriba era el periódico de la Falange Española, y entonces aparentemente eso, se habla de la censura, pero la tesis que plantea el periodista Pedro Rodríguez es que Sumer venía de hacer unas declaraciones muy duras donde decía que le habían mutilado las películas, en fin, que le habían censurado, porque él lo dijo en muchas ocasiones. Y entonces aquí la tesis un poco oficial es, bueno, cuando usted lo dice, cuando usted lo declara, no habrá tanta censura cuando usted lo puede decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se queja, no? Hay libertad de expresión, ¿no? O sea, no tendremos tanta falta de libertad cuando usted lo puede decir en un periódico, ¿no? Entonces, lo he sacado porque me gustaba el titular, pero como digo, leyendo ya la entrevista en sí y por dónde van las preguntas del periodista, iba un poco hacia ese terreno. Y este es un documento al que yo hacía referencia antes, ¿no? Está firmado por José Luis de Lezama, delegado episcopal de vocaciones, donde habla de una película que fue muy censurada, ¿no? Y que también tenía que ver con el tema religioso. Y entonces, como digo, esa estrategia de Sumer, en esa reacción frente a los censores, pues una de ellas era buscarse, digamos, aliados. Tenía muchos amigos, entonces aliados entre la iglesia. Tenía, por ejemplo, en una de sus películas encontré un documento firmado por Enrique Miret Magdalena, que era también un teólogo muy famoso, ¿no? Personajes sí, de la iglesia que eran cercanos a él, donde venían a decir, bueno, Sumer, sabemos ya de que Sumer le gustaba burlarse de la religión, pero no comete, digamos, blasfemia, ¿no? O sea, es una burla sana de algún modo, ¿no? O responsable de centros educativos, ¿no? En una de las cartas que adjunta es de una directora del centro donde formaban a las mujeres dirigentes de la sección femenina de Falange Española. Es decir, creo que una escuela que estaba en Ávila, es decir, que también Sumer sabe perfectamente a quién acudir en un momento dado y porque claro, no es lo mismo, no sé, de un instituto con fama mejor de liberal a que directamente sea la directora donde se forman las mujeres dirigentes de la sección femenina la que está diciendo, oye, esta película es educativa, ¿no? Y después también médicos y expertos en la materia como pueden ser sexólogos, ¿no? Entonces, bueno, fue una estrategia que intentó, incluso lo llevó a cabo hasta en la publicidad en periódicos, ¿no? Una carta de un sexólogo. Esta película, por ejemplo, Ya soy mujer, esta película es muy buena, muy indicada, muy recomendada para que las mujeres, las chicas, las jóvenes vean cómo es los miedos, los tabúes, las inseguridades que puede tener una chica en ese momento, ¿no?
Y después ataque frontal a los sensores. O sea, hemos visto el ejemplo de cómo esa burla, ¿no? Esa burla a Marcelo Orreta-Jáuregui, en el que él pues entra, ¿no? y participa inexplicablemente. Y aquí, por ejemplo, pues está hablando de Pascual Cebollada, ¿no? Que era, antes hemos visto su nombre, era uno de los críticos así que más... Hay una anécdota que me contó Julio Diamante, porque bueno, Sumer en esta relación con los sensores hay de todo, ¿no? Por ejemplo, en los expedientes encontré un informe muy divertido, donde se resume un encuentro desaforado de Sumer cuando va a reunirse con los sensores, ¿no? Entonces, estaban ahí tratando de limar aspereza de este guión, tienes que quitar esto, no sé qué tal. Entonces, Sumer se presenta allí y le dijo de todo menos bonito. O sea, les armó una cosa. Entonces, es muy divertido cómo cuenta ese sensor, ¿no? Con las palabras y las expresiones de la época, cómo fue ese momento de Sumer, que cabe imaginárselo completamente desatado, insultando y diciéndole todo, ¿no? Y Pascual Cebollada era uno de ellos. Entonces me contó Julio Diamante que una de esas visitas al Ministerio de Información y Turismo, Sumer dejó su impronta, dejó un pequeño graffiti en los baños donde hacía un pareado muy peculiar con el apellido Cebollada, ¿no? Que yo creo que se puede todo el mundo imaginar por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces ahí quedó y no sé el tiempo que permaneció eso en los lavabos, ¿no? Y bueno, pues aquí está, Cebollada era uno de los que más puya recibió por parte de Sumer, y él le criticaba mucho porque Cebollada además de ser crítico, además de ser censor, era crítico de cine. Marcelo Orreta-Jáuregui también era crítico de cine. Entonces, Sumer aquí le viene a decir, ¿no? Esto es una declaración en una revista de cine, le viene a decir a Cebollada que es que le cortan en los guiones cosas, o en las películas le corta cosas, pero después cuando hace la crítica dice, no, pero esta película no es buena porque le faltaría contar tal cosa. Y dice, joder, o sea, ¿cómo me puedes reclamar que ponga eso si tú mismo me la has cortado? Entonces viene un poco a denunciar esa hipocresía, ¿no? en este hombre con esta doble condición, ¿no? En el documental he sacado un par de declaraciones de Cebollada de un programa de televisión muy bueno que se puede ver en la página de RTV, Imágenes Prohibidas, sobre la censura, y hay un par de declaraciones de Pascual Cebollada que no tienen precio. O sea, retratan al personaje. Fue crítico de cine durante muchos años del diario Ya incluso en La Democracia, ¿no? Y son increíbles, ¿no? Por esa doble condición de crítico de cine y de censor, ¿no? O censor crítico de cine. Y bueno, aquí vemos algunos ataques frontales a la censura. Fran analizaría, ¿no? El trazo, ¿no? Y como vemos que es un dibujo muy, muy diferente al que estamos acostumbrados a Sumer, muy de sus primeros momentos, de su primera etapa, pero donde ya está ese sensor con esa tijera con sangre y con ese código de la censura que tiene en su mano derecha. Que, por cierto, hablando de mano derecha, antes que hablaba de Marcelo Orreta, la secuencia con el brazo escayolado, que es la izquierda, es muy curioso porque años después de que Sumer mostrara a este hombre, a Marcelo Orreta, el brazo escayolado, este sensor, Carlos Saura, creo que Mi Prima Angélica, se armó un escándalo total, absoluto, también con los guerrilleros de Cristo Rey, boicoteando los cines, etc. ¿no? En Mi Prima Angélica, Saura saca un personaje que es falangista y lo saca con el brazo escayolado, el brazo derecho escayolado, así. Pero Sumer ya lo había hecho antes, lo hizo 7 años antes, y lo hizo no con un actor, sino con un falangista de verdad, con camisa vieja. O sea que ya lo que se habla mucho de Saura y de esa burla a la falange, ya lo había hecho Sumer con un falangista de verdad, no con un actor. Bueno, pues esta es una viñeta donde vemos esa primera etapa de Sumer, de la burla y misericordia con los sensores, pero aún más acerada es la siguiente. Se ve bien, ¿no? La última viñeta, donde se ve el retrato físico que hace Sumer de los sensores, ¿no? Y ya para acabar, una película que no estuvo censurada, pero estuvo condicionada, en mi opinión, por la censura, como El sexo ataca, y hablo también de ella. Para mí, junto con La Biblia en pasta, las dos peores películas de Sumer. Película muy poco afortunada, pero que yo creo que es un producto de la época y que estuvo muy condicionada por la censura. ¿Por qué? Porque
esta película, El sexo ataca, es una película claramente sobre el sexo, desde el primer momento, en el título, en la imagen del cartel. Son episodios, son sketches que conducen Typical, que pese a la popularidad de Typical en aquel momento, del año 79, la película fue un fracaso. De hecho, inicialmente se subtitulaba El sexo ataca, entre paréntesis, primera jornada, pensando que la película iba a tener muchísimo éxito y se quedó en una única. En este caso, este es un cartel donde se ha borrado lo de primera jornada, pero hay muchos carteles donde se ve esa primera jornada. Y una película fallida, y es un producto de la época porque mi análisis es que Sume había sufrido tanto, y sobre todo en la última etapa, en los años 70, todos los cortes con motivos relacionados con el sexo, ¿no? Como hemos visto con Ya soy mujer y sobre todo con Mi primer pecado, ¿no? Que dijo, bueno, ya no hay censura, ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces voy a hacer una película de sexo, voy a desatarme, voy a contar todo lo que no podía contar antes, lo voy a contar y tal. Y entonces, bueno, pues ese fue el motor principal de esta historia, contando la complicidad de Typical. También es muy curioso en los títulos de crédito, en guión aparece también y el soberano pueblo español, o el pueblo español, porque ahí somete chistes y tal. Pero es una película muy fallida y como digo, de las peores, ¿no? Para mí, de todas maneras, esta película tiene una cosa, yo creo que todas las películas de Sumer siempre tienen algo por las que salvarlas, ¿no? Y esta película para mí tiene algo muy interesante como documento sociológico, ¿no? De hecho, Francisco Umbral escribió en los años 60, dijo, algún día se sabrá que solo Sumer ha retratado también la sociedad española. Y yo creo que Sumer retrató muy bien la sociedad de los 60, los 70 y los 80, ¿no? Y aquí se ve claramente por qué. Porque la película son varios sketches, varios gags, varias situaciones de Typical donde van hablando del sexo, van hablando de la zoofilia, la masturbación, el menage à trois, o sea, varias cuestiones de sexo, y insertando esas lecciones que dan Typical, porque son como lecciones, pues Sumer se va a Cádiz y cámara en mano, él pregunta, esta vez sí le escuchamos a él, no como en Urtain, sino esta vez sí le escuchamos a él, pregunta a gente de la calle. Y entonces le pregunta por esas mismas cuestiones que va a abordar, ¿no? ¿Qué es la zoofilia? ¿Qué es el bestialismo? ¿Qué es el orgasmo? ¿Qué es una vagina? Entonces, claro, vemos que esa España de años 79 o 78, cuando lo filma él, después de 40 años en los que el sexo es tabú, la gente no tiene ni idea. O sea, como documento sociológico esa parte es magnífica, porque es un retrato, es una foto fija de cómo era la sociedad española en ese momento, donde la gente no tiene ni idea. Quiere decir que le pregunta a una mujer qué es una vagina y no lo sabe. Y le pregunta a la gente qué es un orgasmo y la gente no tiene ni idea. O sea, no ha oído esa palabra en su vida. Entonces, esto sí es verdad lo que comentaba ayer José Luis Ordóñez, que a él esa parte no le gustaba porque veía que un poco como que Sume un poco ridiculizaba a esa gente, ¿no? Porque quedaban como completamente desconocedores, ¿no? Que a lo mejor si eso lo hubiera hecho en la puerta de un banco o un bufete de abogados, pero yo creo que no, yo no sé, yo creo que es un retrato eso, de esa España de ese momento de donde se han vivido 40 años en los que el sexo no se hablaba, no existía, no había nada, entonces la gente no tiene ni idea, ¿no? Entonces, como digo, no es una película que sufra los embates de la censura, pero sí, digamos, consecuencia de todos estos últimos momentos en los que sufre Sumer, ¿no? Esos ataques tan virulentos a la censura como hemos visto en esta última etapa. Y por mi parte, ya está. Si queréis preguntar algo, una cuestión o algo. Bueno, Miguel, antes que nada, felicidades porque me ha parecido una hora que se ha pasado volando y interesantísimo y muy bien documentado. Y además, muy bien apoyado con las imágenes. Algunos comentarios de lo que has estado comentando. Antes me preguntaba si me sonaba que hubiera algún director español que hubiera tocado el cine de la guerra de Vietnam. Pues que yo recuerde, no. La verdad que era un tema, entiendo que ajeno a la sociedad española del momento, salvo quizá a grupos más o menos concienciados, y que yo recuerde no existe ninguna referencia a la guerra de Vietnam en el cine español de la época. Una cosa que me llama la atención de una de las cosas que comentabas era, efectivamente, Me hace falta un bigote, aparece Hilario, el seminarista, que está además hecho por su sobrino Curro Martín Sumer, que por cierto ya falleció hace algunos años. Que además yo creo que este chico
tuvo un momento extraordinario, sobre todo en Mi primer pecado, que estaba fantástico y que yo creo que podía haber tenido una carrera como actor dramático, porque en esa película, que era tan jovencito, te transmitía de una forma tremenda. Y sin embargo después, ya de mayor, parece que se dedicó a otras cuestiones y no profundizó mucho en el tema de la interpretación, ¿no? Otro punto que quería hacerte era que quizá también un poco curándose en salud, Sumer, si recuerdas, en Adiós cigüeña, adiós, empieza con una cita de San Agustín. Algo así como, no recuerdo exactamente el tenor, pero algo así como diciendo, bueno, aquellos que se escandalizan, que sepan que, bueno, que están escandalizándose porque ellos son de mentes calenturientas, en fin, una cosa así, ¿no? Es decir, venía a decir, hombre, que esto que vamos a ver no es ninguna pornografía ni nada, sino que es una mera cuestión de, bueno, que puede ocurrir y que de hecho ocurría, ¿no? Los embarazos en menores no era nada infrecuente en aquella época, ni mucho menos. Y un poco por terminar, yo conocí a Cebollada, y Cebollada era, a ver cómo te lo digo, pequeñito, con bigote, era enteramente un personaje de Mingote, enteramente un personaje de Mingote, pero cuánto mal hizo, cuánto mal hizo. Pero en fin, bueno, los críticos tenemos también esa otra fase, en este caso en Cebollada y algún otro, que actuaron, en vez de a favor del cine, en contra del cine. Pues muchas gracias. Sí, sí. Hubo muchos censores fueron críticos de cine, muchos, ¿no? Miguel, una pregunta que siempre te he querido hacer. O sea, tú hablas de sumerfobia, bueno, y es evidente, ¿no?, por los ejemplos que hemos visto, que había, en fin, que las películas de Sumer prácticamente todas dieron guerra a la censura. Pero no sé si hay algún tipo de estudio comparativo con otros directores de la época que, digamos, más o menos también sufrieron la censura, a lo mejor por otros motivos. Yo quizás el matiz que veo aquí es que Sumer insistió siempre mucho en una serie de temas que no eran políticos, sino que eran de la moral, que creo que era lo que realmente más le molestaba a la censura, casi más que el tema político. Y hay otros, pues tipo Basilio Martín Patino, o incluso Saura de manera un poco más abstracta. O no sé si Pedro Lea tuvo algún problema con la censura en algún momento. En fin, son como otra batalla contra el franquismo, pero que no sé, no es una cuestión de números, ¿no?, de cuántos expedientes de censura, porque al final todas las películas pasaron por censura. Quiero decir que en menor o mayor medida dudo que ninguna pasara limpia tal cual estaba, ¿no? Por lo menos dentro de estos directores que hacían cine de verdad, ¿no? Pero que no sé si tú tienes constancia de que hubiera algún otro director, aunque fuera por otros motivos, que también padeciera la censura de manera importante, ¿no? Yo creo que Patino también se las tuvo que ver, ¿no? Pero no sé si hay alguno más por ahí. Bueno, yo creo que no hay estudio comparativo como tal. Yo estudié la censura en otro director español muy desconocido, Eduardo García Maroto, también sufrió mucho la censura. Y yo hablo de sumerfobia porque, por ejemplo, Saura, o Basilio Martín Patino, pero Saura por un director más conocido, eran directores que sus películas eran más crípticas, más complejas de entender, tenían un público más minoritario. Sumer no, Sumer era muy transparente, o sea, se entendía lo que quería contar, en viñetas y en sus películas. O sea, no había que ser ningún intelectual para descifrar los códigos, ¿no? Entonces, claro, para mí eso hace que sea más peligroso, porque Saura, por ejemplo, pues puede ser pues, la prima Angélica mejor, y ese hombre representa a la Falange y tal, o tal cosa puede representar la dictadura, o puede representar a Franco, pero son metáforas que no todo el mundo alcanza a entender. Las películas de Sumer sí. Entonces, por un lado, Sumer es muy transparente en su burla, otros directores son más crípticos. Sumer es un director de éxito comercial, que además es un personaje conocido, su viñeta, es actor también. O sea, hablaremos el domingo de su faceta como actor, pero en los años 70 es un actor que sale en muchas películas. Entonces, claro, es un tipo conocido, popular. Entonces, claro, para mí eso lo hace muy peligroso. En el documental, Melito Torreiro, que es un crítico de cine, que fue durante muchos años crítico de cine del país, tiene la teoría, él confirma que Sumer fue de los más censurados. Él tiene la teoría de que, frente a Bardem, por ejemplo, él dice
que Bardem, por ejemplo, y otros directores estaban tachados de rojos. Entonces, ellos ya sabían hasta dónde podían llegar. Ellos se autocensuraban porque sabían que no le iban a pasar ciertas líneas. Summer, por ejemplo, su padre gobernador civil, pues teóricamente no tenía esa barrera. Y él llegaba hasta donde, o sea, no tenía límites, ¿sabes? Entonces, por una cosa por otra, por eso yo hablo de sumerfobia. Porque además yo viendo los expedientes veo que hay siempre como una especial persecución hacia él, ¿no? O sea, siempre es como, sí, pero esa película, pero es que no olvidemos que esta película es de Summer. O sea, mejor en otro director dice, bueno, vale, esto podemos pasar la mano, pero es que, ojo, esto es Summer. Recordad, comentario así, recordad lo que hizo en la anterior película. O sea, ya sabían que por un lado le iba, porque siempre trataba de buscar las vueltas, ¿sabes? Y otra cuestión, ¿por qué no cuentas, que yo creo que es interesante y tiene que ver con la censura, que no has mencionado nada de eso, la gran película que él siempre quiso hacer y nunca la hizo, bueno, por la censura, ¿no? Sí, sí. Es una película que se llamaba Historia de hombres más bueno que el pan, que la trató de levantar en los años 70 y es la historia... Bueno, es muy curioso porque Summer, de sus 20 películas, solamente una se basa en un texto literario. O sea, él siempre le gustaba hacer historias originales, con la salvedad esta de Ya soy mujer, que no es una historia original suya, sino que se basa en una historia vivida por Beatriz Albó, se la cuenta y él la transforma, ¿no? Pero todas sus películas, 20 menos una, son historias originales. Solamente la de ¿Por qué te engaña tu marido?, que se basa en una obra de Wenceslao Fernández Flores. Entonces, esta, no siendo una historia original, porque es la obra de un escritor francés, pero él la hace muy suya y, claro, conecta mucho por el argumento, porque va un poco en ese universo de Summer, porque es la historia de un hombre que era tan bueno, que le sale un aura angelical, de santo. Entonces, claro, la censura, pues claro, eso no... O sea, poner en burla, poner en solfa la santidad. Entonces, él ahí lo presentó varias veces, el guión, incluso pues eso, con documentos, con cartas de recomendación de teólogos, diciendo, no, esta película no se burla de la santidad, una película, en fin. Pero no había manera, entonces él lo presentó varias veces. Él incluso hizo una declaración en prensa en la que dijo, lo voy a presentar tantas veces que los censores se van a acabar sabiendo el guión de memoria. Y uno de los censores, uno de los informes dice, hay que reconocer, esto era un informe interno, quiero decir, esto no era en público. Hay que reconocer que Summer tiene razón, no estamos aprendiendo los guiones de memoria. Él le cambia el título, al final pone Un angelito del cielo, y ya finalmente, después de muchas versiones de guión, cambiarle el título y tal, finalmente le aceptan, se la aprueban, pero coincide ya con el éxito de Adiós y Añadió, entonces la película se queda ahí y ya no la vuelve a hacer, ya no la hace. Pero es curioso que años después, en el 87, le hace una entrevista durante el rodaje de Sufre Mamón y le pregunta, ¿y qué película te gustaría hacer? Y él vuelve a esa historia. Y lo que pasa es que poco después ya enferma y ya la película se queda en el cajón. Que el guión lo mostramos en la exposición también, de los muchos originales que se pueden ver. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y mañana seguimos con mesa redonda sobre Summers.